Hoy sábado les proponemos una aproximación a la educación en la no violencia, tema sobre el que versaron unas jornadas internacionales organizadas por la UNED y que cada día se muestra más necesario aplicar en nuestra sociedad. Y en el espacio de información nos referimos también al dramatismo de la violencia, en este caso en el marco de la represión después de la Guerra Civil Española. El testimonio de mujeres republicanas recogidas en un libro recientemente publicado nos sirve de recordatorio. La UNED, en colaboración con el Foro Humanista de Educación y la Asociación Mundo sin Guerras y sin Violencia, ha organizado las terceras jornadas de educación y no violencia. El punto de partida de este proyecto educativo se remonta al año 2002, cuando se organizaron las primeras jornadas con el propósito de introducir el debate sobre la no violencia en el ámbito universitario. En la actualidad, los especialistas reflexionan acerca de las respuestas que la universidad puede dar a la sociedad y a sí misma para hacer frente a las actitudes de violencia personal y social. Los ponentes sostienen que educar es generar en el individuo el ejercicio de una visión de la realidad que tenga en cuenta al mundo como objeto de transformación. Conscientes de la trascendencia de la educación y su influencia en la sociedad, los organizadores y participantes de las jornadas se proponen generar comportamientos no violentos que hagan posible un futuro diferente. Las terceras jornadas de educación y no violencia se llevaron a cabo en distintas sedes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Después de una primera sesión en la que destacados ponentes presentaron sus investigaciones, la tarea se desarrolló en mesas de trabajo que abordaron el tema de la educación y la no violencia desde muy diversos puntos de vista. La participación de centros de estudio del exterior, como las universidades de Ecuador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, entre otras, ha sido intensa. En ocasiones se ha llevado a cabo mediante videoconferencias. El interés nuestro es llevar al campo de la universidad y al campo de la sociedad el tema de la no violencia. Normalmente hay una confusión con el tema de pacifismo y no violencia como si fueran dos cosas parecidas. Tienen que ver, están en relación, pero evidentemente el pacifismo es como una sensibilidad en contra de las guerras, en contra del armamentismo, y la no violencia es una postura ética, es una postura que toca más otros ámbitos, porque la violencia no es solo física. Hay también una violencia racial, hay una violencia religiosa, hay una violencia económica, hay una violencia generacional, hay una violencia de género, hay una violencia psicológica, hay una violencia moral también. Entonces, todas esas violencias están impregnando esta sociedad y nosotros pensamos que es el momento de que se ponga dentro del debate social la metodología de la no violencia como para contrarrestar esta dinámica. La universidad puede hacer un papel muy importante en eso, porque es un referente social y la universidad puede dar señal. Ya se está haciendo, la UNED es un ejemplo en este caso, hay otras universidades también donde ya están con programas de investigación sobre la propia violencia institucional, que también hay, las instituciones generan violencia, y también para elaborar metodologías prácticas de generación de conductas no violentas que todavía no están muy desarrolladas. La necesidad de que la propia universidad establezca un debate sobre el tipo de cultura que nos queremos dar como ciudadanos y del tipo del ser humano a que tendemos. Ese era un punto que habíamos planteado en las primeras jornadas. Ahí no hemos hecho gran avance. El avance ha sido el ser capaces de seguir con la segunda y ahora con las terceras jornadas, que yo creo que eso es bastante interesante, porque consideramos que sin resolver ese primer punto difícilmente se puede hacer una ley de educación nueva o un proyecto de ley universitaria o de enseñanzas medias diferente al que tenemos, porque actualmente todos los proyectos sobre educación son coyunturales, pero no van a la esencia, a lo que se necesita realmente. Por eso siempre se está bailando con los planes de estudios, pero son cosas muy externas lo que se plantea.
no se va a un debate de fondo. Uno de los debates que ha centrado las discusiones ha sido cómo desarrollar una universidad, un colegio, una enseñanza con valores no violentos. Los trabajos de investigación presentados por los expertos han señalado que en los centros educativos suelen practicarse formas de violencia que muchas veces ni siquiera son percibidas como tales. Los especialistas han explicado a los asistentes de qué manera trabajan el tema de la no violencia en su labor cotidiana. En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo llevamos programando una serie de cursos para formación de los profesores de español y de cultura española que tienen en clase la realidad intercultural de la inmigración. Tratamos de darles herramientas, técnicas, estrategias para ser capaces de manejar esa situación relativamente nueva en las clases de primaria, secundaria, en todos los niveles, y ser eficientes en la enseñanza de la lengua, que es la llave de entrada principal a la integración a todos los niveles, la integración económica, profesional, social, académica. De manera que tratamos con este programa, que culminó con un encuentro de especialistas en enseñanza del español a inmigrantes en Santander el año pasado, que dio lugar a un manifiesto, tratamos de paliar la realidad de marginación o de limitación de acceso a los derechos fundamentales, entre ellos la educación, que sufre o que puede sufrir la población inmigrante en nuestro país. El profesor Domingo Sánchez Mesa también trabaja el tema de la no violencia mediante otra línea de acción: la utilización de textos literarios y cinematográficos para analizar qué imagen del inmigrante se está popularizando a través de los diferentes lenguajes artísticos. La literatura y el cine son grandes productores de imágenes con las que el espectador se identifica. El peligro reside en que estas imágenes se asumen como reales, a pesar de ser construcciones creadas por un autor. Otro de los trabajos presentados ha sido una investigación que analizó los problemas de convivencia en los centros de estudio. Yo he venido a presentar el proyecto que presentamos a Bruselas en el año 2002 sobre la dimensión europea de los problemas de convivencia, tratando de buscar pues los antecedentes, el modo de abordarlo y para buscar también recomendaciones que ofrecer a los docentes y a los centros para trabajar la convivencia escolar. Es decir, nosotros no pretendíamos, en ese Sócrates Comenius, no pretendíamos tanto hablar de violencia como buscar buenas prácticas de convivencia, dada la alarma social que había de que los estudiantes no hacían más que mantener conductas disruptivas, de acoso y tal. Nosotros hemos elegido, en cambio, no tanto los comportamientos de los estudiantes, que eso está bastante estudiado ya, sino el centro como sistema. Entonces, lo que pretendemos es encontrar las claves que desde el centro y desde fuera explican el porqué de determinadas prácticas dentro de la escuela. Y en ese sentido hemos encontrado como tres grandes campos, que son el control externo que se ejerce sobre los centros y el control interno, y a su vez la identidad que entre todos construyen para definirse y distinguirse de otros centros de su entorno. Esta investigación, realizada en diferentes países europeos, arrojó conclusiones que los expertos han transformado en recomendaciones y sugerencias para trabajar en los propios centros de estudio. Esa imagen que tenemos de que los centros están convulsionados y que hay muchísimos problemas no es tan real. Hemos trabajado 4 países, Portugal, España, con la colaboración también de comisiones obreras, Hungría e Italia, y es verdad que hay algunos actos de violencia, podríamos definirlos como tal, pero que la mayoría se podrían resolver si los docentes de secundaria, sobre todo los que tienen una identidad muy academicista y no tienen tanto en cuenta otro tipo de valores sociales y de relación, trabajaran en esta línea con un proyecto más elaborado. Por eso nosotros intentamos buscar esas buenas prácticas mediante, que es una de las resoluciones de este proyecto, es ofrecer un curso virtual desde la UNED para los docentes en los 4 países. Cada uno lo organizará de manera diferente, otros de manera virtual, otros semipresencial, otros presenciales, para que los profesores compartan sus propias experiencias, además de estudiar los resultados de nuestra investigación. Una de las personalidades más destacadas de la jornada fue el físico Federico García Moliner, que desarrolló una conferencia sobre un tema muy poco conocido por el público en general: el voluntariado científico. Cuando se habla de voluntariado, ¿qué es lo que piensa la gente? Piensa en actividades que efectivamente son formas de voluntariado.
pues alguien que va y los miércoles por la tarde se va a un hospital para hacer compañía a enfermos hospitalizados crónicos, o alguien que se va a un lugar donde ha habido una catástrofe, va a ayudar, o los médicos Mundi, o voluntarios de la Cruz Roja, u otras ONGs, todo esto. Muy bien, de acuerdo, todo esto son cosas que son buenas acciones. Yo lo que quiero decir a todos es que existe otro concepto de voluntariado, además de eso, que normalmente la gente no tiene idea, pero que también existe. Es lo que yo llamo el voluntariado científico, que consiste en que hay científicos que actúan haciendo lo que ellos pueden hacer. Y es mucho más útil que un científico haga lo que puede hacer en función de sus propias capacidades profesionales que se vaya a un lugar donde ha habido un tifón a ayudar a los nativos. Porque muchas personas pueden ir a ayudar a los nativos de una isla donde han tenido un tifón, pero no muchas personas pueden hacer lo que puede hacer el científico, preocupándose de problemas que afectan a la seguridad, al bienestar, a los intereses de la gente, en los que la gente muchas veces puede ser engañada en nombre de la ciencia, y que se dedican a crear opinión pública informada, que no suele trascender al gran público, porque se busca actuar sobre altas instancias de decisión. Pero cuando una de estas organizaciones no gubernamentales, de las que hay muchas, y hoy pues en Internet he dado las señas de Internet, las páginas donde se las puede encontrar, cuando estas organizaciones estudian un tema, lo documentan, escriben unos informes que son irrebatibles, pues muchas veces consiguen cambios de legislación, consiguen evitar males para el mundo, y todo esto lo hacen dedicándole en forma voluntaria, no retribuida, a veces incluso pues pagándose viajes y dedicando su tiempo, que podrían dedicar o a su propio trabajo, a su propia promoción personal, o a su familia, o simplemente al asueto, sacrificando el tiempo de las vacaciones, etcétera. Estas son formas de voluntariado, exactamente igual. En cuanto a la motivación humana, no se diferencia en nada de las formas de voluntariado de las que el público tiene consciencia. Yo lo único que quiero es explicar que también existen esas otras formas de voluntariado. García Moliner ha presentado información y datos de un gran número de organizaciones de voluntariado científico y ha desarrollado su especial modo de entender la responsabilidad ética que tienen los científicos. Yo creo que la responsabilidad ética principal de los científicos consiste en hacer todo lo que puedan para contar a la gente la verdad de lo que sabemos, para que el público no sea engañado en nombre de la ciencia en cuestiones que atañen a su salud, a su alimentación, a su interés, a su bienestar, a su seguridad. Y eso supone denunciar peligros de los que a veces el público no está consciente. Pero ¿a dónde se hace llegar la denuncia? Bueno, algunas veces a la opinión pública. Ha habido documentos que se han circulado, que han aparecido en los medios de comunicación, pero generalmente no van en esa dirección. Suelen ir hacia los centros de decisión, organismos internacionales importantes, gobiernos de países importantes, y muchas veces se consiguen cosas. Esta mañana he contado unas cuantas, y quien quiera pasearse por Internet y buscar información se puede enterar de muchas más. Lo que pasa es que la sociedad vive indiferente a eso. Las organizaciones de voluntariado científico han alcanzado logros importantes. En las páginas web de algunas de ellas se puede apreciar los éxitos políticos y legales que han cosechado en el ámbito internacional y los aspectos en los que desarrollan su tarea humanitaria. La sociedad realmente muchas veces, orientada por los propios medios de comunicación, se interesa por la marcha de los campeonatos de fútbol y por cosas semejantes. Yo no tengo nada en contra de que la gente se divierta, que lo pase bien, de acuerdo, pero no hasta el punto de concentrarse obsesivamente y casi exclusivamente en lo puramente lúdico, ignorando cosas importantes por las que se debería estar preocupado. Y muchas veces la función de estas ONGs científicas consiste en llamar la atención sobre cosas de las que el público ni se ha enterado, ni se preocupa, ni les parece que sea un peligro. Bueno, pues lo es.
La Fundación Mujeres, que promueve actividades de difusión, sensibilización, formación, investigación y análisis para prevenir la violencia ejercida contra las mujeres, también estuvo presente en las jornadas. La exposición que ha hecho Fundación Mujeres a lo largo de las jornadas es tocar la violencia que entendemos que está más extendida en el mundo, pero también es la más oculta, que es la violencia sistemática que se produce contra las mujeres en distintos grados de intensidad y que desde luego va más allá de la violencia en el ámbito doméstico que conocemos. Y hemos tocado o hemos tratado de ver cómo se puede tratar estas cuestiones desde la educación, porque somos conscientes de que el sexismo se aprende y si se aprende se puede también desaprender, y consecuentemente el tipo de intervenciones que Fundación Mujeres está proponiendo para hacer en el aula tiene que ver precisamente con conocer primero las discriminaciones que van haciendo vulnerables a las mujeres a la violencia y segundo cuáles son los mecanismos de interiorización de ese sexismo para ver cómo podemos trabajar con los adolescentes maneras no sexistas de relacionarse entre los chicos y las chicas. La reflexión acerca de la no violencia también abordó la difícil situación que viven algunos países africanos. En mi intervención yo planteé la necesidad no solamente de apagar el fuego, pero apagar el incendio, porque si queda brasas, cuando sopla el viento, entonces se reinicia otra vez el fuego. Y en África, normalmente, desde la independencia o la liberación de los pueblos africanos, pensábamos que normalmente ya hemos acabado con todo, pero no. Nos han impuesto, como se llama, jefe de Estado, que tenían normalmente poca posibilidad si en como se llama, una democracia, por ejemplo, por ser presidentes, por ejemplo. Entonces la gente, al comienzo de la independencia, la gente vivía bien, no había tanta pobreza, no había tantas frustraciones ni humillaciones. Sabiendo que en esa época eran normalmente regímenes dictatoriales, pero no había tanta pobreza como ahora. Entonces, con el tiempo se ha perpetuado, como se llama, la pobreza, la represión, la violencia en general como tal. Y la gente, viviendo esta situación, muchos se han rebelado y muchos también se sintieron frustrados y se han ido fuera. Por ejemplo, por eso hay muchos inmigrantes fuera, porque no podían cumplir con sus aspiraciones dentro de su país, a pesar de tener las facultades, las capacidades de poder ayudar a su país o de ayudar a su familia. La situación de violencia que se vive en diversas zonas del continente africano no ha sido asumida por sus responsables. El aporte de la comunidad internacional se echa en falta, ya que muchos países de los denominados ricos se encuentran directamente involucrados en los procesos violentos debido a intereses políticos, sociales o económicos que no siempre se exponen a la opinión pública. Para llegar a una solución, una resolución para terminar con esta situación, no solamente es suficiente los acuerdos de paz o las conferencias de paz que se hacen entre los países, entre los políticos, la oposición al gobierno, no es suficiente. ¿Por qué? Porque queda el mal profundo, que es tocar el sentido emotivo de la gente como tal. Yo me siento frustrado, pero tengo que decir por qué estoy frustrado, y ellos me tienen que escuchar. Ellos también dirán por qué yo me he rebelado contra ellos. Y ellos tienen que decir también su culpa, por qué ha sido esto. Y todo el mundo reconociendo esta situación, se puede en ese momento sentar las bases para poder redactar informes o resoluciones que pueden ayudar a llegar a una paz. Porque la paz no es solamente acuerdos entre políticos, porque normalmente los que están en poder aprovechan de este acuerdo para seguir en el poder, no para dejar el poder, no. Es que para ellos hacen esta farsa solamente para que en nivel internacional que se sepa que ahí se ha hecho un acuerdo de paz, que hay multipartitismo o hay pluralismo político, entonces no hay problema. No, el problema no se ha resuelto, el problema sigue lo mismo. ¿Por qué?
porque no ha reconocido normalmente la identidad de otro, ¿no? Porque yo tengo mi identidad, mi dignidad. El que está en el poder tiene que reconocer esto. Yo también reconozco su identidad y su poder. Entonces en ese momento podemos sentarnos y poder hablar de paz. Los organizadores de las jornadas han clausurado el evento satisfechos por la tarea. El cierre se centró en la puesta en común de lo trabajado en las diferentes mesas y en la proyección de audiovisuales centrados en la temática. Creo que estas jornadas son muy importantes. Son muy importantes porque el hecho de que se hayan ido desarrollando y lo que tenemos un poco, lo que no se ve detrás de estas jornadas, es que hay una sensibilidad muy grande con el tema. Estamos preparando un evento mundial, casi confirmado, para dentro de un año, sobre la temática de educación y no violencia. Y ese evento posiblemente lo podamos hacer aquí en España, y ya tenemos una preconfirmación de participantes de alrededor de 40 países. La idea sería, en el mismo sentido que antes comentaba, ir dando señal cada vez más fuerte sobre la no violencia como una herramienta útil para abrir futuro y para dar respuestas concretas en el campo de la educación y también en el campo social. Yo creo que hay que ir generando una corriente de pensamiento, una sensibilidad que nos vaya llevando hacia comportamientos coherentes, hacia comportamientos no violentos, ¿no? Es un poco como esforzarnos en tratar bien al otro, en tratar al otro como uno quiere que sea tratado, si es tan sencillo como eso. Las propuestas de futuro señalaron la importancia de observar la coherencia, la actitud, las creencias y los valores que transmitimos en cada uno de nuestros actos. Así, en el desarrollo de una educación con valores que apunten a un mundo no violento, todos los seres humanos, por acción o por omisión, estamos involucrados. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El 1 de abril de 1939, Francisco Franco, autoproclamado caudillo de España y generalísimo de los ejércitos por la gracia de Dios, anunciaba la victoria de las tropas sublevadas contra el legítimo gobierno de la República. Comenzaba así uno de los periodos más oscuros de la historia de nuestro país. Al bando de los vencidos le esperaba el exilio, la cárcel, las torturas y las ejecuciones sumarias con las que el régimen trató de eliminar toda oposición y todo vestigio de la huella del germen de lo que fue la incipiente democracia republicana. Pero si la historia la escribieron durante mucho tiempo los vencedores, de entre los derrotados hubo un colectivo que la historia condenó especialmente al olvido: el de las mujeres. La represión brutal a la que el régimen sometió a aquellas que durante el periodo de guerra estuvieron al lado de la República quedó recogida en un libro titulado Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas. Esta obra, escrita por Tomasa Cuevas en los años 80 y reeditada ahora por el Instituto de Estudios Alto Aragoneses y la UNED, es algo más que un homenaje a todas las mujeres condenadas a vivir sin voz a lo largo de casi 4 décadas de dictadura. Creo que todos los historiadores que estamos comprometidos con la recuperación de la memoria histórica consideramos que si no se publican estos testimonios, que si no se dan a conocer de nuevo el testimonio de más de 300 mujeres que pasaron por las cárceles franquistas, la historia de este país se resentiría, no solo porque faltaría el 50% de la historia de los presos políticos, sino que faltaría parte de nuestra vida y parte de nuestra propia sociedad. La Biblioteca Nacional acogió la presentación de este libro, a la que acudió la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Desde el gobierno se reconocía la indispensable aportación de estas mujeres a la consolidación de nuestra recuperada democracia. Mujeres como ellas perdieron 2 veces. Perdieron una guerra incivil e injusta y perdieron los derechos que habían logrado durante la República. Recuperar
su legado de lucha y coraje es una restitución necesaria. Su ejemplo de dignidad y coherencia espolea nuestro compromiso por eliminar toda forma de discriminación hacia la mujer y por construir una sociedad más igualitaria. La universidad se ha unido a este homenaje, justa recuperación de la memoria. Nuestra verdadera protagonista es la señora Tomasa Cuevas, a la que, como rectora de la universidad, que ha dado servicio durante más de 30 años a tantas mujeres luchadoras y trabajadoras, y como mujer, quiero agradecer el que llevara a cabo la ingente labor de recorrer y grabar el testimonio de tantas mujeres que, como ella, sufrieron la cárcel y la represión. Sin ella, y sin su autorización para la publicación de sus libros, no hubiera sido posible este acto y a los investigadores se les habría privado de unos testimonios orales que son imprescindibles para el conocimiento de esta etapa tan negra de nuestra historia. Durante muchos años este libro, compuesto por 3 volúmenes sembrado de desgarradores testimonios, vivió relegado al ostracismo propio de aquello de lo que nadie quiere oír hablar. Hoy se vuelve a romper el silencio y vuelven a hablar a través de estas páginas todas las mujeres con las que el franquismo llegó a adoptar actitudes de sádico ensañamiento. Sorprende también que el franquismo, que puso a las mujeres no en el segundo lugar de la sociedad, sino en el tercero o el cuarto o el quinto, cuando era la hora de la represión, a las mujeres las puso en el primer lugar. Y tengo que decir que ellas fueron las que sufrieron la parte tal vez más importante de esta brutal represión. Fueron terriblemente crueles. La definición que yo podía dar es de una crueldad extrema, es decir, el bando vencedor, es decir, el Franco, se cebó con el hombre y las mujeres que lucharon por la resistencia en este país. La crueldad llegó hasta límites insostenibles. Se fusiló mujeres por el solo hecho de tener a su marido o a su hijo, a su hermano, en el maqui. Muchas de las mujeres protagonistas de esta colección de historias asistieron al acto de presentación. Con su testimonio y con el recuerdo de aquellas que dejaron su vida en el camino, nos volvieron a ofrecer un ejemplo de entereza y dignidad en un entorno de extrema crueldad como lo fue el del universo de las cárceles franquistas de mujeres. La mujer llevaba los oídos reventados de las palizas que le habían dado en el cuartel de la Guardia Civil. El cortijo se lo habían quemado y ella tenía un hijo en el maquis. Y a causa de las circunstancias, al hijo alguien le denunció, llegaron a la casa y mataron delante de ella y de su hija a su marido y a 7 hijos, todos en filia. Los pusieron y los fusilaron a todos. Cuando yo me di cuenta que cuando entré en Gobernación, lo primero que vi fue un calendario donde eran de aquellos de hojas, que se levantaban cada día una hoja. Veo 7 de abril y pensé, caramba, hoy cumplió 21 años. Tenía razón mi padre que iba a ser un día solemne. Un momento más tarde me habían roto 2 muelas, un diente y me habían reventado un oído. Si bien la autora del libro, Tomasa Cuevas, no pudo asistir por motivos de salud a esta concurrida presentación, nos queda el legado de, además de los más de 300 testimonios recogidos en su obra, el suyo propio, el del tesón y el de una vida robada al olvido. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán.